Dios le bendiga, queridos hermanos y amigos. Les saludo con la paz del Señor. La verdad que es un placer poder una vez más comunicarme con ustedes y de poder compartir la palabra de Dios. La verdad que son tiempos difíciles, pero donde Dios también muestra su gloria y su poder. Quiero que sepan que estoy muy agradecido a Dios por el ministerio de la iglesia, por el apoyo que me están dando, por el trabajo arduo que están realizando, y a la iglesia por su fidelidad. Verdaderamente, para mí, como pastor, es un placer poder trabajar con gente maravillosa como ustedes. Dios les bendiga, verdaderamente. Y en esta oportunidad yo quiero compartir la palabra del Señor. Primeramente darle un consejo. Verdaderamente estamos viviendo tiempos difíciles con muchas incertidumbres. Hay muchas campanas que suenan por todas partes, pero lo importante es, ¿sabe qué? Que no perdamos el rumbo. Que Dios nos ayude a poder mantener nuestra dirección en cuanto a nuestra vida cristiana, a nuestra conducta cristiana. No perdamos el horizonte. ¿Sabe por qué? Porque todas estas señales que están aconteciendo en estos últimos tiempos nos habla de la venida del Señor. Nadie sabe el día ni la hora, pero de que tenemos que prepararnos, lo tenemos que hacer. Por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Es la palabra que nos da la dirección correcta. No importa lo que está diciendo el mundo o los presagios de este tiempo, que si se está organizando el nuevo orden, si esto es mentira o es verdadero. Miren, nosotros podemos mirar a todo nuestro alrededor y hundirnos, pero si miramos a Jesús es muy probable que quedemos sobre la barca, y Jesús es nuestra barca. Así que no pierda de vista a Cristo, pase lo que pase. Quiero compartir la palabra de Dios. Y esta palabra está basada en una gran pregunta que Dios le hace al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Y se encuentra en el libro de Miqueas, en el capítulo 6, versículo 1 al 4. Lo voy a compartir. Dice así la palabra de Dios: Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oídme, montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Amén. La gran pregunta de Dios. Usted sabe que el profeta Miqueas es uno de los profetas menores y su ministerio fue justamente dedicado al reino dividido de Israel y de Judá. Y él profetizó a los dos reinos. Y el mensaje que Dios envió por medio del profeta fue para que el pueblo reconozca su infidelidad. El pueblo le era infiel a Dios, a pesar de toda la bondad que Dios había hecho para con ellos, para con su pueblo. El nombre Miqueas era el profeta, y su nombre significa ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Es paradójico que Dios use
a un profeta que va con una pregunta muy contundente y que el nombre del profeta sea este: ¿quién como Jehová? ¿No le parece que esto es paradójico? Así lo es. Por medio de este profeta, que su nombre dice ¿quién como Jehová?, le pregunta a Dios a su pueblo: ¿qué te he hecho yo? ¿En qué te he molestado? El pueblo de Israel se caracterizaba por ser infiel a Dios. Enseguida ellos se desviaban de la palabra y realizaban sus altares en los montes, debajo de los árboles, y se olvidaban de Dios, de un Dios tan maravilloso que los había rescatado de la esclavitud. Y Dios le hace esta pregunta a Israel. ¿Y sabe por qué? Porque tenía que hacerlo reaccionar. Mire, cuando nuestros hijos fracasan y los vemos que van camino al fracaso y van empedernidamente camino al fracaso, como padre tratamos de que reaccionen. Siempre esperamos la mejor respuesta, pero no siempre la obtenemos. Y Dios siempre esperó la mejor respuesta del hombre. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama. Porque Dios nos ama infinitamente. Porque Dios te ama a ti, querido hermano y hermana. Nos ama celosamente. Dios le hace esta pregunta a Israel porque tenía que hacerlo reaccionar, no solamente a ellos. Les quiero decir que también a nosotros nos quiere hacer reaccionar Dios. En este tiempo, a pesar de que ese era una profecía para Israel, también lo es para nosotros. Porque las palabras escritas en la antigüedad quedaron escritas justamente para que nosotros veamos el error que cometieron y no lo cometamos nosotros. Pero aún así, el cristiano comete errores. Y el error más grande es desviarnos del camino, alejarnos de Dios y buscar otros horizontes, donde lo único que podemos hallar es miseria y toda clase de calamidad que le vienen al hombre. Por eso, a nosotros también, ese Dios que ha hecho maravilla en nuestras vidas, nos hace esta pregunta. Porque yo personalmente soy una persona que reconoce que Dios ha hecho tremendas maravillas en mi vida. Porque nadie mejor que yo, que conocía al viejo hombre, sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Como lo conoces tú. Lo conoces tú. Tú sabes perfectamente lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué clase de persona eres y en qué clase te convertiste? Pero ¿sabe qué? Cuando uno se va apartando de Dios, comienza nuevamente a florecer el viejo hombre. Empieza a hacerse visible nuevamente la vieja persona, el hombre que fue transformado por Dios. Por eso es que Dios le hace una pregunta tan contundente a su pueblo y a nosotros. En esta oportunidad yo quisiera reflexionar sobre la gran pregunta de Dios a su pueblo, del cual nosotros también formamos parte. Israel era el pueblo de Dios, pero nosotros más allá fuimos, porque nos convertimos en la familia de Dios. Las familias, nosotros somos hijos de Dios. Podemos analizar el texto por cada versículo para tomar la enseñanza para nuestra vida. ¿Le parece bien, hermano? Preste mucha atención a esto, porque Dios quiere hablarnos, Dios quiere bendecirnos, Dios no quiere nuestro mal. Así como los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, también nuestro Dios quiere lo mejor para nosotros. Y nosotros, siendo malos, dice la Biblia, queremos dar buenas dádivas o damos buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre, que es todo amor? La esencia de Él es el amor. Él dio su vida por nosotros. Dio a su Hijo. El versículo 1 nos dice así: oíd ahora
lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd, dice Dios. Oíd, dice Dios. Tenemos que aprender a oír la palabra de Dios. Usted sabe que es tan fácil desviarnos. Es tan fácil desviarnos, escuchando voces. Pero si hay algo que nosotros podemos estar seguros en esta vida, es que si nosotros escuchamos la voz de Dios, no vamos a errar el camino. Y muchas veces nosotros nos pegamos a lo que el hombre dice y no a lo que Dios dice. Y es tan grave eso, porque acá oíd lo que dice Jehová, no son palabras de hombre, es palabra de Dios. Dios está hablando al hombre, al ser humano, a su pueblo, a sus hijos. Dios quiere hablarnos en todo tiempo. No es un reclamo de un amigo. Porque un amigo lo podemos convencer de cualquier cosa. Dios no. Dios no se convence absolutamente de nada. Porque Él conoce todas las cosas. Él nos conoce tan perfectamente que nada podemos ocultarle. Es un reclamo de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, vale la pena que le pongamos toda nuestra atención. Y no solamente eso, también reflexionar sobre lo que Él tiene que decirnos. Cuando Dios nos habla, Él siempre tiene una palabra precisa para nuestra vida. Por eso es tan importante cuando conocemos a Dios, aprender a escucharlo, a Dios. Qué lástima que muchas veces le damos más importancia a lo que las personas dicen o piensan de nosotros. ¿Sabe que eso es muy común en el ser humano? Las personas siempre están mirando a su alrededor, ¿ay, qué es lo que dicen o qué piensa la gente de mí? Lo más importante sería de pensar qué es lo que Dios dice de mí. Y sería un placer enorme de que Dios hable bien de mí, como lo hizo de Natanael. ¿Se acuerda de Natanael? Natanael, cuando se acercó a Jesús, Jesús le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¡Wow! Es una hermosa palabra que le dijo Jesús a uno que sería su discípulo. Por eso es tan importante que usted piense más en lo que dice Dios que en lo que la gente opina de usted. Así que deje de pensar en lo que las personas dicen. Se nos olvida que Dios también tiene sentimiento, y eso es algo tremendo, porque por pensar o mirar lo que la gente dice de nosotros nos desviamos del camino. ¿Y sabe qué? La Biblia dice: no entristezcáis al Espíritu Santo. Él es una persona, Dios. Dios tiene sentimientos. No es un mármol, no es una estatua. Dios tiene vida y tiene sentimientos. Como un padre los tiene por sus hijos, así Dios tiene para con nosotros. Pero Él va mucho más allá. Nosotros haríamos cosas no haríamos cosas, de lo que Dios hizo para con nosotros. Como hacer entregar a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Es algo tremendo. Y es algo maravilloso también. Porque si bien es tremendo de que un padre dé su hijo por rescate de otros, Él lo hizo en favor de nosotros. Así que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Se nos olvida que Dios tiene sentimientos y que muchas veces con nuestras actitudes lo entristecemos. Lo entristecemos. Pero ahí se presenta a Dios a través del profeta. ¿Sabe lo que le dice? El versículo 2 dice: oídme montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Eso es lo que dice la palabra. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová.
porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Este pasaje utiliza el lenguaje de los procesos judiciales en Israel. Es un lenguaje que se utilizaba en la antigüedad. El escenario es un tribunal de justicia de grandes proporciones. ¿Y sabe qué representa esto? Mire usted, los cerros, los montes y los cimientos de la tierra son testigos, y el Señor se presenta como acusador y como juez. Y como juez. El Señor, mire, el Señor no tiene pleitos con los que no creen. El Señor no tiene pleito con los que no creen. Él le está hablando a un pueblo, a su pueblo. Él le está hablando a sus hijos. Es algo tremendo esto. Él está hablando con su iglesia. Así que Él tiene pleito. Él está reclamando. Él está juzgando las cosas. Y nosotros a veces pasamos por la vida como si nada. Andamos de aquí para allá como si nada. A veces pensamos que si le hacemos algo al pastor ya es suficiente. Y muchas veces cuando erramos contra el pastor, estamos errando contra Dios. Porque Dios es el que pone a los pastores. Dios es el que los puso a los pastores a velar por las almas. Pero eso no es lo que yo estoy reclamando, en ninguna manera. Pero estoy hablando de las actitudes que nosotros tomamos. Nos importa más lo que nosotros vamos a hacer o lo que vamos a decir o lo que otros piensan de nosotros. Y no nos importa lo que Dios opina. Él está hablando con su iglesia. Al Señor no le molestaría la indiferencia de los ateos, de ninguna manera. Usted sabe que el ateo va a ir por su camino. Y gloria a Dios por los que se convierten. Y si usted es ateo, quiero decirle que Dios es real. Yo era ateo. O un ateo entre comillas. Yo me denominaba ateo. Pero en la oscuridad de la noche, en los momentos más difíciles de mi vida, levanté mis ojos al cielo y le decía a Dios: Señor, ¿por qué me pasa esto? Pero al mundo le decía que yo era ateo. Al Señor no le molesta la indiferencia de los ateos. No les duelen las actitudes de soberbia o de altanería de los que no son sus hijos, del mundo, de la gente que no han creído en Cristo. Eso no le duele a Dios, pero sí le duele las actitudes de indiferencia y de soberbia de nosotros, de sus hijos, de los que Él rescató de la esclavitud del pecado y los puso en un lugar seguro. Eso le duele a Dios. Por eso, ¿en qué te he molestado? Te hice todo lo mejor. Eso es lo que... ¿Sabe lo que dice Malaquías? Voy a leer la Biblia. Malaquías 1:6. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? A veces actúa el hombre con tanta insensatez, sin pensar las cosas. Pero, Señor, Señor. Vosotros me decís Señor y vuestro corazón está lejos de mí, dice el Señor. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, amigos. ¿Sabe qué? Dios es real, es verdad. Así que a Dios no le duele ni la indiferencia de los ateos, ni la soberbia y altanería de los que no creen, de los que no son sus hijos. Pero sí le duele las actitudes de indiferencia y de soberbia de nosotros, sus hijos. Eso le duele a Dios. Porque Él pagó un precio por nuestras vidas, por nuestras almas. Nosotros que nos llamamos hijos de Dios y no lo honramos como nuestro Dios, como nuestro Padre. No lo honramos. Con nuestras actitudes lo mostramos.
Yo soy esto, nos jactamos muchas veces, porque soy así, porque soy así. Y ¿sabe qué? Es muy triste eso. Porque nosotros tenemos que ser como Cristo. Nosotros tenemos que formarnos como Cristo. ¿Y sabe dónde está la dirección de la formación que debemos llevar? Es su palabra. Su palabra. Es la palabra de Dios la que va a corregir, la que nos va a limpiar, la que nos va a afirmar, la que va a limpiar nuestro corazón y nuestra mente. Es la palabra. Por eso es que Dios contiende con el hombre. Ahora veamos la gran pregunta de Dios. El verso 3 dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Responde contra mí. Responde contra mí. ¿Qué pregunta más importante de Dios para su pueblo? Y para nosotros también es igual de importante y de impactante. Iglesia mía, hijo mío, ¿qué te he hecho yo? Dice Jehová, dice Dios. ¿Qué te he hecho yo? Perdón, permiso. ¿En qué te he molestado? Él nos hace esta pregunta. ¿En qué te he dañado para que no me busques? ¿Qué te hizo Dios para que tú no le busques a Dios? ¿Qué mal viste en mí, dice el Señor, para que no me sigas como tienes que hacerlo? Para que no ores, para que no leas su palabra, para que ya no quieras congregarte en la iglesia. ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿Qué te hizo Dios para que ya no quieras servirle a Dios? Porque hay muchas personas que tan fácilmente dejan de servirle a Dios. No sabe el corazón de Dios cómo se entristece. ¿En qué te he molestado? Dice Dios. Dios nos puede decir a muchos de nosotros que nos pudieron fallar los hombres. Muchas personas están así porque les fallaron los hombres. Mire, si yo tuviera que basar mi ministerio en cómo los hombres fallan a otros hombres, mira, hace muchos años ya hubiera abandonado. Pero a mí no me llamó hombre alguno. A mí me llamó Dios. Como te llamó a ti. A ti te llamó Dios. Y Él es el que va a perfeccionar tu vida y que te va a firmar en una vida de servicio, un ministerio. Es Dios. Dios nos puede decir a muchos de nosotros: te pudieron fallar los hermanos, te pudieron fallar los pastores. Nadie está exento a que cometamos errores. Y en esto no quiero decir que tenemos que fallar, de ninguna manera. Cuando más la obra pastoral tiene menos errores, es mucho mejor, porque menos daño a la iglesia. Pero si fallamos, tenemos que aprender también a pedir perdón. Porque hay muchas personas que son dañadas por los ministerios y parece como que somos dioses y somos servidores de Dios, siervos, simplemente siervos. Y Dios nos ha dotado de un poder y de una autoridad que es para servir, no es para ponernos en jefe de la grey, sino que con nuestros ejemplos podamos servir a Dios. Pero te pudieron fallar pastores, hermanos. Nadie está exento de cometer errores. Somos seres humanos. Pero, ¿yo qué te he hecho? Dice Dios. ¿Qué te hizo Dios? Para que de alguna manera diga: ya no voy a seguir al Señor. ¿En qué te he ofendido? Dice Dios. ¡Qué tremendo! Tenemos que comprender que muchas veces el Señor está probando nuestra fe, nuestra perseverancia, cuando nos sentimos ignorados por las personas, cuando alguien nos trata mal, pero no tenemos por qué rendirnos jamás, jamás. Mire que
uno pasa por la escuela de la vida. Y en Cristo toda la vida es una escuela. Usted sabe, toda la vida es una escuela. Todos los días tenemos que aprender a vivir un nuevo día. Qué maravilloso que cuando el error nos hace reconvenir nuestras acciones para volvernos a Dios, hacer lo que dice la palabra de Dios y encaminar nuevamente nuestra vida hacia el supremo llamamiento, hacia la vida eterna que es en Cristo Jesús. Así que Dios te bendiga. Por eso tenemos que comprender que muchas veces el Señor está probando nuestra fe y nuestra perseverancia cuando nos sentimos ignorados por las personas, cuando alguien nos trata mal, pero jamás tenemos que rendirnos, jamás. Nosotros somos soldados de Cristo, jamás tenemos que rendirnos, porque si para nosotros es fácil decir que Jesús ya venció al diablo en la cruz del Calvario, ¿por qué nosotros nos rendimos tan fácilmente? No nos tenemos que rendir, de ninguna manera. ¿Y sabe por qué? La respuesta está en el versículo 4, porque dice así: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. El Señor nos hace recordar dos cosas importantes que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Él nos rescató. Si bien al pueblo de Israel lo hizo salir de la esclavitud de muchos años en Egipto, a nosotros nos libertó de la esclavitud del pecado. Otra cosa es, no disfrutás lo que hoy disfrutás. No disfrutas lo que hoy disfrutas. Por eso es tan importante. Yo te hice subir, yo te saqué, dice el Señor. Dios quiere que nosotros siempre estemos perseverantes, disfrutando lo que Él ha hecho. No se trata solamente de cosas materiales, en absoluto. Si bien lo material le tiene tanta importancia, porque es parte de la vida, pero no es lo más importante, sino de las cosas de valor como la paz de Dios. Dios hizo cosas tremendas en nuestras vidas. Él nos dio la paz que no teníamos. Él nos dio a su Hijo y dice que Él nos regaló la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que hay hoy en nuestros corazones nos la dio el Señor. El gozo de Dios que Dios ha puesto en nuestras vidas. La restauración que el Señor ha hecho en nosotros. Es algo tremendo. De un hombre que no servía más para nada, haga alguien que sirve. Es una obra maravillosa. Y todas las bendiciones que Dios ha traído a nuestra familia. No te olvides que yo pagué un alto precio por ti, dice el Señor. No te olvides, querido hermano, que Dios ha pagado un altísimo precio por nosotros. Con la sangre de su Hijo Jesucristo Él pagó por nuestros pecados. No te olvides. Gloria a Dios. Yo creí en ti, dice el Señor. Para mí fuiste valioso. Él creyó en nosotros. No es que nosotros somos un engendro. No, nosotros fuimos renacidos de una simiente incorruptible. ¿Sabe qué? Tú eres valioso para Dios, aunque para otros no lo eras. Te rescaté de la casa de servidumbre, dice el Señor, pues éramos esclavos de muchas cosas, de muchísimas cosas, éramos esclavos. Tenemos que recordar de cuántas cosas nuestro Dios nos ha hecho libre. Y muchas veces ya porque estamos viviendo otra forma de vida, nos olvidamos las cosas esenciales de las que Dios ha hecho con nosotros. Tenemos que recordar de que éramos esclavos del alcohol, algunos de las drogas, otros de la fornicación y del adulterio, esclavos de la culpabilidad. ¿Cuántas personas no pueden dormir por la culpabilidad que tienen en sus corazones?
el odio, el rencor, tantas cosas que el Señor nos hizo libre. Pero ahora Cristo nos hizo libre. Él nos hizo libre. Es por eso que por lo que en esta oportunidad Dios hace esta pregunta. Y nos pregunta también a cada uno de nosotros, ¿en qué te he molestado? Dice Dios. Sí, lo único que hizo fue bienes para nosotros. ¿En qué te he molestado? Pero a pesar de todo lo que nuestro Señor nos da, lastimosamente, aún así, nosotros lo abandonamos. Nos alejamos de Él. Tan fácilmente le damos la espalda, como si algo malo Él hubiera hecho en nuestra vida. Y Él solamente hizo bienes. Qué fácil que es darle la espalda a Dios. El Señor en esta oportunidad nos hace un llamado para que reconozcamos con agradecimiento y con bondad su misericordia. Esa misericordia que supera nuestro entendimiento, porque la verdad que la gracia es un regalo inmerecido. Y su amor para con nosotros es algo tremendamente maravilloso. Volvamos a Él, volvamos a Él. Y no abandonarlo significa no dejes tu iglesia, no abandones tu ministerio, no dejes de servirle, no abandones nada, porque el Señor está cerca. El Señor viene a buscar a su pueblo. Si las personas que te han fallado, recuerda la gran pregunta de Dios: ¿qué te he hecho yo? Ya nos queda grande esa excusa. No, pero en la iglesia me fallaron. Yo quiero decirte que Dios jamás te falló. Jamás te falló. Al contrario, Él sigue siempre con los brazos abiertos esperándote a que tú regreses. A que tú puedas reconocer de que te apartaste de Dios y que tenías que volver a su casa. Que tienes que volver a sus brazos, a relacionarte con Él. Volver a orar, a leer la palabra, a servirle. Este es el tiempo. Cuando la noche está avanzada, se acerca el día. Y cuando nos habla de eso, nos está hablando del día de la salvación. Y la noche está muy avanzada. Nosotros tenemos que darnos cuenta de ello. Dios te bendiga, querido hermano y amigo. Reconozcamos todo lo bueno y maravilloso que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que seguir sirviéndole a Él con agradecimiento. Yo creo que en este tiempo más que nunca tenemos que afirmar nuestros pasos. Buscar a Dios. Búsquele a Dios con todo su corazón. Lea su palabra. Ore a Dios. Busque la restauración de su vida, como era antes. ¿Qué te pasó en el camino? ¿En qué te he molestado? ¿Qué te he hecho yo? Dice Dios. Yo quisiera orar con usted. Quisiera elevar una oración de reconciliación primeramente. Quizás haya muchas personas que han abandonado el camino por lo mal que le han tratado los hombres. Pero yo quiero decirte, querido hermano y amigo, que Dios no te hizo eso. Si bien te lo hicieron los hombres, no te lo hizo el Señor. Y Dios quiere solamente de que tú seas salvo, de que tú llegues a la meta, de que tú tengas una nueva vida, aún lo poco que queda, que lo tengamos nueva. Permítale a Dios en esta oportunidad que restaure tu vida, que se restaure en tu corazón. Quisiera orar contigo, una oración de reconciliación. Hoy puedes reconciliarte con Dios. Hoy puedes decirle al Señor que te equivocaste, que tomaste otros caminos errando, pero que esta palabra te muestra de que lo único que Dios hizo por ti son bienes y no males. Oramos juntos, querido hermano. Repita conmigo esta oración.
Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra donde me hace ver el grave error cometido de haberme apartado de ti por causa de lo que hacen los hombres. Pero hoy quiero volver a ti. Quiero que tú me recibas. Quiero que anotes mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Que Dios te bendiga, querido hermano. Si has hecho esta reconciliación con el Señor, que el Señor te llene con su Espíritu Santo y que te dé la nueva fuerza para seguir adelante, para seguir viviendo una vida victoriosa hasta que el Señor venga. Y a ti, querido amigo, que quizás estás mirando por primera vez, escuchás la palabra, Dios, Él vino para salvar a toda la humanidad. Pero la Biblia dice que solamente se salvan los que en Él creen. Y los que creen en Él tienen vida eterna. Si quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador, esta es tu oportunidad. Permite que el Señor haga esa obra en tu vida, que te salve, que te limpie del pecado. No importa cuán terrible han sido los pecados cometidos, pero si tú te arrepientes verdaderamente, Jesucristo es poderoso para limpiarte de todos tus pecados, de toda maldad. Así que puedes también repetir esta oración y aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Y desde ahí en adelante serás un hijo de Dios. Pertenecerás a la familia de Dios. Un hombre nuevo, una mujer nueva, una nueva vida. Recíbelo a Cristo en esta hora. Repite conmigo esta oración. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad que me das de poder aceptar a Jesucristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Señor, te recibo en mi corazón. Te pido que me perdone todos mis pecados cometidos, que me limpies con tu sangre y que anotes mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Lléname con tu Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos, no abandonemos el barco. No abandone el barco. El barco es Cristo. Así que empiece a cobrar ánimo, a cobrar fuerza. Permita que Dios siga haciendo milagros y prodigios en medio de su pueblo. No entristezca más al Espíritu Santo. Dios te bendiga. Hasta la próxima.